Hola, vamos a hacer este circuito que fue propuesto en un examen de ingeniería en desarrollo y diseño de productos. Se trata de un circuito, como vemos, de corriente alterna, en el cual tenemos un generador de corriente alterna, una impedancia Z, una bobina pura y un capacitor puro. Luego se ha conectado un voltímetro que mide la diferencia de potencial entre este punto y este otro punto, y un amperímetro que va a medir cierta intensidad que tenemos que descubrir cuál es. Recordando siempre que los instrumentos de medida lo que miden son los valores eficaces, tanto de tensión como de intensidad de corriente. También se ha conectado un batímetro que lo que va a medir es la potencia total consumida en este circuito. Vamos a ver la información que tenemos. La información que tenemos es que el voltaje del generador se toma como referencia, por eso aquí aparece 0 grado, y su valor eficaz es 200. Luego, esta impedancia Z es 2 más 2J, lo cual nos indica que consta de una resistencia pura y una bobina pura, cuya reactancia inductiva es 2 ohm. Bueno, y luego tenemos los valores de la reactancia capacitiva del capacitor y la reactancia inductiva de la bobina. Nos pide la lectura de los instrumentos, del amperímetro, del voltímetro y del batímetro. Vamos a resolverlo. Ahí tenemos el circuito, entonces he indicado los valores de las impedancias y lo que tenemos que tener en cuenta es cuántos nudos principales presenta este circuito. Por aquí tenemos un nudo principal, porque se une esta rama con la que baja y con la que se nos va para la derecha. Así que vamos a marcarlo. Aquí tenemos un nudo principal y aquí tenemos aquí debajo otro nudo también principal. Por lo tanto, vamos a ver cuántas ramas tenemos. Rama es toda porción entre estos dos nudos. Tenemos una rama, otra rama y luego tenemos otra rama, es decir, 3 ramas. Por tanto, podemos dibujar una corriente por cada rama y decir que aquí tenemos una y 1, por aquí tendremos una intensidad 2 y por aquí tendremos una intensidad 3. Por tanto, de acuerdo a esta elección arbitraria que hemos hecho para los sentidos de las corrientes, tenemos que tener en cuenta que la lectura del amperímetro será la intensidad de la corriente y 3. Lo primero que vamos a hacer, es calcular la impedancia total del circuito. ¿Por qué? Porque como tenemos el voltaje de la fuente, si calculamos la impedancia total del circuito, es decir, reducir todas estas impedancias a una sola, el circuito ¿cómo me quedaría? Me quedaría así. Tendríamos la fuente, tendríamos una impedancia sola, vamos a llamarle Z total, y eso nos permitiría calcular la corriente I1, porque la corriente I1 es la que pasa, en definitiva, por toda esta impedancia equivalente. Bien, primeramente, como aquí tenemos una bobina y un capacitor que están en paralelo, porque tienen estos extremos interconectados y este otro extremo también interconectado, entonces bobina y condensador en paralelo. ¿Cómo hallamos nosotros la impedancia equivalente de un circuito en paralelo? En general, la relación es que el inverso de la impedancia equivalente del circuito en paralelo sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más etcétera, etcétera, 1 sobre Z3. En este caso en particular, que tenemos solamente dos impedancias, entonces nos quedará que 1 sobre la impedancia equivalente en paralelo será 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Ponemos como un denominador que será Z1 por Z2. Y arriba nos quedará Z2 más Z1, o lo que es lo mismo, Z1 más Z2.
Entonces, como esta expresión es el inverso de la impedancia equivalente en paralelo, lo que hacemos es hallar el inverso y nos queda que la impedancia equivalente en paralelo, cuando tengo dos impedancias, es Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Entonces nos va a quedar así. Z1 puede ser la bobina, por ejemplo, 4J por la impedancia Z2 del condensador, que es menos 2J, dividido 4J más, o sea, menos 2J. Bien, arriba nos da menos por más menos, 4 por 2, 8. Y nos queda J al cuadrado sobre 4J menos 2J son 2J. Bien, pero ¿qué pasa? J al cuadrado es menos 1. Esto es menos 1, J al cuadrado. Entonces, menos por menos, más. Entonces nos va a quedar 8 dividido 2J. Bien, 8 sobre 2 es 4 dividido J. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso hacemos lo que hacemos siempre. Multiplico y divido por J para que nos quede una parte real en el denominador. Entonces nos va a quedar 4J y J por J es menos 1. Así que en definitiva nos da menos 4J ohm. Esa es la impedancia equivalente en paralelo. La impedancia total será la suma de esta impedancia, 2 más 2J, más la equivalente de este paralelo, que ya la tenemos. Entonces nos queda 2 más 2J menos 4J, eso nos da 2 menos 2J ohm. Esa es la impedancia en paralelo. Vamos a borrar aquí arriba para ir escribiendo los resultados que vamos obteniendo. Y vamos a poner que la impedancia total es 2 menos 2J. Como vemos, es una impedancia capacitiva, ¿no? Si quisiéramos hacer el diagrama, el triángulo de impedancia, para esta impedancia sería una parte real, que es 2, y una parte imaginaria, que es el menos 2J, y esto sería la impedancia Z total. Aquí nos queda un ángulo que nos damos cuenta que como este lado es 2 y este es 2, ¿no? La tangente de este ángulo sería 2 sobre 2, que es 1, y la tangente del ángulo que vale 1 es para un ángulo de 45 grados. O sea que este ángulo vale 45 grados. Y el valor de esa impedancia total, por Pitágoras, sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo que podemos poner que es 2 por raíz de 2. Entonces la impedancia total nos va a estar dando, vamos a hacerlo, 2 por raíz de 2, 2,83, 2,83 ohms. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad 1, entonces la intensidad 1 será igual a... Tenemos un voltaje con un desfasaje de 0, un voltaje de 200 volt, y una impedancia que nos dio 2 menos 2J. 2 menos 2J. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos lo siguiente. Y 1 será igual a 200 debajo 2 menos 2J. Multiplico por el conjugado de este complejo del denominador, más 2J, arriba y abajo. 2 más 2J para no alterar la igualdad. Entonces me queda 400 más 400J, y abajo, cuando tenemos A más B
por a menos b, o a más b por a menos b, ya sabemos que nos da a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea que sería 4 menos 4 por j cuadrado, pero j cuadrado esto es menos 1. O sea que nos queda 400 más 400j dividido 4 más 4, que es 8. O sea que en definitiva I1 va a ser igual a 400 más 400j dividido 8. Esto nos da 50 más 50j. Entonces, I1, el valor de I1 será raíz cuadrada de 50 al cuadrado, porque sería, tendríamos un triángulo que se podría formar con esta parte real y esta parte imaginaria y calcular la hipotenusa como hicimos aquí. Entonces, por Pitágoras me queda 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto me da 50 por raíz de 2. Así que entonces I1 va a ser igual a 50 por raíz de 2. Lo estamos haciendo 70,7. 70,7 amperes. Bien, otra forma de calcular la intensidad eficaz, esto ya es un valor eficaz, lo podríamos haber hecho así. Teníamos el voltaje eficaz de la fuente y el valor de la impedancia que habíamos calculado, 2,83. 2,83 ohmios. Entonces, esto nos está dando 200 dividido 2,83, me está dando lo mismo, 70,67, que es 70,7 amperes. Tenemos dos caminos para hacerlo, trabajando siempre con números complejos. Bueno, muy bien, ya tengo la intensidad 1, entonces la voy a anotar. Voy a anotarlo por ahí arriba. Vamos a poner aquí, por aquí, que I1 nos dio 70,7 amperes, o también en forma compleja nos dio 50 más 50j. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora, como tenemos I1, nosotros podemos aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff a este recorrido. Por ejemplo, salimos de aquí, pasamos por esta impedancia, ya tenemos el valor de la impedancia y conocemos I1, podemos pasar por la bobina, y por la bobina circular a la corriente que nos están pidiendo, que es la I3, y cerramos el circuito aquí, pasando por la fuente y llegando nuevamente a este punto. Bueno, entonces, por ejemplo, salimos de aquí y pasamos por la impedancia. Entonces ponemos menos la I1 por esa impedancia, que es 2 más 2J. Luego pasamos por la bobina. Entonces ponemos menos la I3, que es lo que queremos calcular, por 4J, que es la impedancia de la bobina. Seguimos nuestro camino, y ahora pasamos por la fuente de menos a más. Entonces ponemos más 200 volts e igualamos a 0. Esa es la ley de las tensiones de Kirchhoff. Bien, como I1 lo tenemos aquí, vamos a sustituir y nos queda menos 50 más 50J por 2 más 2J menos I3 por 4J más 200 igual a 0. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva para eliminar este paréntesis aquí, pero no tenemos que olvidar que tenemos un signo de menos, así que pongo el signo de menos y un paréntesis. 50 por 2 son 100, aquí me queda 100, 50 por 2J son más 100J, y ahora hacemos 50J por 2 son 100J, más 100J, y aquí cuidadito, 50J por 2 son más 100J cuadrado. Como J cuadrado vale menos 1, nos queda menos 100. Menos I sub 3 por 4J más 200 es igual a 0.
Por lo tanto, esto se nos simplifica y nos queda más 200J con el signo de menos es menos 200J menos I3 por 4J igual a menos 200. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el 200 de este lado, o sea, más 200 igual a 0. Y vamos a transponer el I3 por 4J. Entonces, ¿qué nos queda? 200 menos 200J, 200 menos 200J. Esto sería igual a, del otro lado, más I3 por 4J. Paso el 4J dividiendo para calcular la I3. Bien, vamos a borrar un poquito aquí arriba porque no hay espacio para calcular I3 y a ver cómo nos queda. Nos va a quedar. Nos conviene, bueno, podemos hacer esta cuenta. 200 entre 4 serían 50. Serían 50 menos 50J dividido J, eso sería la I sub 3. Como nos aparece una parte imaginaria en el denominador, hacemos lo que hacemos siempre, multiplicamos y dividimos entre J. Entonces nos va a quedar 50 menos 50J dividido J, y multiplico por J arriba y abajo. Entonces nos queda 50J y aquí menos 50J por J sería menos 50J cuadrado, como J cuadrado menos 1, menos por menos más, nos queda más 50. Y abajo J por J menos 1. Así que esto nos da menos 50 menos 50 J amperes. Entonces, esta es la corriente que va a indicar el amperímetro. Pero el amperímetro indica el valor eficaz. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por Pitágoras, obtener el valor de la corriente I3, que va a ser raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 50 al cuadrado, lo cual nos da 2 por 50 al cuadrado raíz cuadrada, que es raíz de 2, por la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que es 50. O sea que eso nos da 50 por raíz de 2, 70,7. También nos da 70,7 amperes. Esa es la respuesta. Eso es lo que vale la intensidad eficaz que indica el amperímetro. Así que aquí ya tenemos una respuesta. Bueno, tenemos I1 y tenemos I3. El voltímetro está conectado entre extremos de ¿quién? De la bobina y también entre extremos del condensador o capacitor. Por lo tanto, como tengo la impedancia de la bobina y tengo la corriente de la bobina, aplicando la ley de Ohm, me queda que lo que indica el voltímetro, que es ese voltaje, será la impedancia de la bobina por la corriente que pasa en la bobina, que es, dijimos que es menos 50 menos 50J, así que nos queda menos 200J y 4 por 50 son también 200, pero con un signo de menos, pero nos quedaría aquí J cuadrado, y como J cuadrado es menos 1, aquí pongo un signo de más, y aquí lo voy a quitar. O sea que en definitiva, lo que indica el voltímetro va a ser 200 menos 200J volt, y ahora por Pitágoras voy a calcular ese valor eficaz, que es raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 200 al cuadrado. Esto es raíz de 2 por 200, y la raíz de 2 por 200, eso nos da 282,8 volt. Esa es la lectura del voltímetro. Ahora tendríamos que calcular la potencia. La potencia, para calcular la potencia necesitamos el voltaje eficaz de la fuente, que lo tenemos,
la intensidad total, que sería I1, y el coseno del ángulo que forma I1 con el voltaje. Pero eso ya lo tenemos nosotros calculado porque habíamos visto que la impedancia total forma un ángulo de 45 grados. Entonces ya tenemos el factor de potencia. Por lo tanto, para calcular la potencia, que lo vamos a hacer aquí, simplemente vamos a escribir que la potencia será la I eficaz del circuito, que sería I1, por el voltaje eficaz por el coseno del ángulo φ. Bueno, entonces nos quedaría la intensidad eficaz 70,7 por 200 por el coseno de 45 grados. Eso nos está dando 10.000 vatios, lo que equivale a decir que nos va a dar 10 kilovatios. Y con esto el problema está resuelto. Bueno, espero que se haya entendido y si no, pueden dejarme las dudas en los comentarios y hacemos un nuevo vídeo para explicarlo. Bueno, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Muchas gracias.